Esta es la nueva historia que les traigo al canal. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Solo la historia me pertenece a mí. ¿Qué hubiera pasado si Obito caía en High School de XD, como algo que no debió regresar? Les recomiendo usar audífonos. Su redención llegó en su último momento. Como si su última esperanza era recibir el ataque que estaba a punto de acabar con Naruto Uzumaki, él se interpuso, sin dudar, recibiendo todo el golpe. Con un grito que otros no podían soportar. Sabiendo que iba a morir. Antes de desaparecer. Ayudó a su mejor amigo a Kakashi Ataque por última vez, confiándole toda su voluntad, y reconociendo sus errores. Ahí entonces murió, el mundo reaccionó. Pero no como debía. Al principio, fueron pequeños errores. Detalles, casi invisibles. Pero había algo más. Alguien. Cuyo nombre, debía quedarse en el pasado. Un sacrificio. Una redención. Un final. Eso, fue lo que nos dijeron. Ya no quedaba historia. Ya no quedaba propósito. Pero lo que cayó en ese mundo. No fue un cuerpo. Fue algo más. No hubo sonido, solo distorsión. Porque en lo más profundo, enterrado bajo capas de silencio, aún existía él, otro él. Y ese él no siente compasión. Ese no es el mismo que protegió a Naruto Uzumaki. No era el mismo que confió en Kakashi Ataque en su último aliento. Ese murió. Lo que queda era otra cosa. Algo que observa, algo que recuerda, pero no con dolor, sino con desprecio. El mundo comenzó a agrietarse expandiéndose y la realidad mostraba errores. El eco de una voluntad que no debía existir. Sombras donde no había nada. Susurros de una voz que nadie escuchaba. Y entonces, él abrió los ojos. No hubo luz, no hubo esperanza, solo una presencia. Pesada. Absoluta. Inevitable. Como si el mundo entero estuviera siendo distorsionado. Este nuevo mundo no es uno solo mundo. Está dividido. En la superficie, humanos. Debajo, estructuras que no deberían coexistir. Demonios, liderados por casas como la de los Gremory. Ángeles caídos, bajo la supervisión de Azazel. Y en medio de todo, individuos que no deberían haber sobrevivido. Como Issei y Oudou. Un equilibrios inestables. Pactos frágiles. Guerras, contenidas. Ese, era el estado de ese mundo. Hasta que algo, dejó de encajar. No fue una explosión. No fue una invasión. Fue un error. No fue un demonio quien lo detectó primero. Fue Azazel. Esto ocurrió durante una prueba rutinaria. Un artefacto de análisis arcano, diseñado para medir, clasificar y traducir cualquier tipo de energía existente. Nunca fallaba. Hasta que ese momento, la máquina comenzó a emitir lecturas inestables. No eran picos de energía. No eran interferencias. Eran contradicciones. Los valores aparecían y se anulaban al mismo tiempo. El sistema registraba presencia y ausencia en el mismo punto. Azazel observó la interfaz sin intervenir. No había alertas críticas. No había daño estructural. Pero la máquina no estaba funcionando correctamente. Estaba dudando. Intentó reiniciar la máquina, el análisis daba error. Error, el artefacto respondió, y luego marcó error. No un código reconocible. No un fallo técnico. Solo una lectura fija. Resultado no válido. Azazel frunció el ceño. ¿Qué pasa con esta estúpida máquina? Eso no era posible. La máquina no estaba diseñada para fallar de esa manera. No rechazaba datos. Los procesaba, o los destruía. Pero esto era distinto. Volvió a ejecutar la lectura. Por un instante, todo pareció normal. Hasta que lo notó. El punto de análisis había cambiado. No de lugar. De significado. Ya no era una coordenada. Era una decisión. Y entonces lo entendió. El artefacto no estaba fallando. Estaba intentando interpretar algo que no podía existir bajo ninguna regla conocida. Y aún así,
Ya estaba siendo registrado. El error tenía una ubicación. No aparecía en mapas normales. No respondía a coordenadas estables. Era un punto que existía solo cuando era observado desde ciertos sistemas. Y aún así, no permanecía igual el tiempo suficiente para ser fijado. Eso fue suficiente para que Azazel decidiera ir. No envió equipos. No levantó alertas. No dejó registros formales. Sabía que, si aquello estaba afectando incluso a los sistemas de análisis, cualquier intento de documentarlo podría alterar el resultado. Fue solo. El descenso fue limpio. Sin perturbaciones visibles. El lugar, a simple vista, no tenía nada especial. Un bosque. Árboles comunes. Suelo firme. Aire estable. Pero había algo que no encajaba. No en lo que estaba presente, sino en lo que faltaba. Los sensores que llevaba consigo no reaccionaban. No porque no detectaran nada, sino porque no sabían qué medir. No había energía demoníaca. No había energía sagrada. No había residuos mágicos. Tampoco vacío. Era peor que eso. No había categoría. Azazel avanzó lentamente, observando cada detalle. Cada paso que daba producía el mismo sonido exacto. Cada árbol tenía variaciones mínimas, pero repetía patrones de forma inquietante, como si el entorno no estuviera creciendo de forma natural, sino replicándose a sí mismo con ligeros errores. No era un bosque vivo, era una idea de bosque, sostenida por algo que no entendía completamente cómo debía funcionar. Fue entonces cuando lo sintió. No una presencia, no una energía, algo más primitivo, más directo, una atención. No era que él estuviera observando el lugar, era el lugar el que lo estaba observando a él. Azazel se detuvo. Por primera vez desde que había llegado, no activó ninguna herramienta. No desplegó barreras. No invocó sellos. Simplemente miró. Y en ese instante, algo cambió. No hubo explosión de poder. No hubo distorsión violenta. La realidad hizo un ajuste. Frente a él, algo comenzó a moverse frente a él. Azazel dio un paso atrás, con una sensación incómoda que no podía explicar. Entonces ocurrió. Esos ojos rojos aparecieron rojos carmesí, giraba lentamente, y el mundo entendió. No hubo explosión de energía. No se sintió presión. No existió esa oleada de poder que acompaña a los grandes enemigos. Fue algo mucho peor. El entorno simplemente dejó de comportarse como debía. El bosque entero comenzó a teñirse de un carmesí profundo y antinatural, como si el color mismo se estuviera filtrando en la realidad. Los árboles, el suelo, el aire, todo adquirió esa tonalidad roja opresiva, como si el mundo hubiera sido sumergido en sangre sin que una sola gota hubiera caído. El silencio se volvió absoluto. No había viento. No había insectos. No había hojas moviéndose. Era como si todo lo que producía vida hubiera sido suspendido. Y en el centro de ese escenario estaba eso, una figura oscura. O al menos, algo que intentaba ser una figura, porque ese era el verdadero horror. No tenía un cuerpo real. No del todo. No podía decirse que tuviera forma física en el sentido normal. Lo que estaba frente a Azazel era una anomalía viva, un error visible dentro de la existencia. Su silueta temblaba y se deformaba como si el propio mundo estuviera intentando construirla correctamente, y fracasara una y otra vez. Sus bordes se rompían, se alargaban, se deshacían en fragmentos oscuros antes de recomponerse. A veces parecía ocupar espacio. A veces no parecía estar en ningún punto físico en absoluto. 99A, con un patrón hipnótico y antinatural que parecía arrastrar la mirada de todo lo que existían hacia ellos. No brillaban como luz. No iluminaban nada. Era como si la oscuridad misma se curvara a su alrededor. En ese instante, Azazel comprendió una sola cosa. Eso no debía existir. No era un demonio. No era un ángel caído. No era un dragón, mucho menos un dios. Era un error. Azazel reaccionó de inmediato.
Reunió en su palma de la mano luz sagrada y formó una lanza de energía condensada, una energía que era una técnica capaz de perforar incluso defensas más poderosas, un ataque diseñado para eliminar aquello que pudiera existir más allá de la materia. La luz surgió entre sus dedos, brillando como la electricidad. La energía vibró y se condensaba. Todo estaba listo, solo tenía que lanzar el ataque, y entonces... algo dentro de él se detuvo, no fue duda, fue miedo. En sus años de existencia. El miedo lo hizo pensar que si lanzaba ese ataque, algo le decía que no resultaría. Sus dedos temblaron, por primera vez en siglos. Azazel dudó, y esa fracción de segundo fue suficiente. Los ojos rojos brillaron con intensidad mostrando un tono rojo carmesí. Y entonces... todo se apagó. No hubo explosión, no hubo impacto, no hubo sonido, la escena simplemente terminó. Simplemente el bosque desapareció, el carmesí se extinguió, la figura dejó de estar, el tiempo siguió avanzando. Y Azazel despertó tirado en una calle vacía, sucio, mareado y con muchas dudas y lejos del bosque, con la espalda contra el pavimento frío, respirando con dificultad y sin una sola herida visible sobre el cuerpo. Miró a su alrededor confundido. No sabía cómo había llegado ahí. No recordaba por qué estaba fuera. No recordaba haber peleado. No recordaba haber visto nada. Y sin embargo, algo dentro de él gritaba en silencio. Una sensación. Enterrada en lo más profundo de su mente. Solo hubo algo en su mente. Esos ojos y un terror que no tenía imagen. Un miedo sin recuerdo. La certeza de haber estado frente a algo que jamás debió ser visto. Él fue encontrado por su séquito e intentaron levantarlo. Y sus piernas cedieron. Su visión se nubló, y antes de perder el conocimiento por completo, una única idea cruzó su mente, una idea que no entendía, que no sabía de dónde venía, pero que sentía grabada en lo más profundo de su ser. No debía haber mirado esos ojos. Momentos después cayó en coma. No encontraron heridas. No encontraron daño cerebral. No encontraron maldiciones. No encontraron nada. Porque aquello no había herido su cuerpo. No había atacado su alma. No había destruido su mente. Había tocado algo peor. La parte de él que le permitía existir de forma coherente. En ese bosque donde la realidad seguía fallando, esa cosa observaba en silencio. Esperando. Porque Azazel no había sido perdonado. No había sobrevivido. Solo había sido descartado. Como algo que todavía no valía la pena borrar. La caída de Azazel fue ocultada al público sobrenatural. Oficialmente, se dijo que había sufrido un colapso durante una investigación experimental. Nada más. Nadie fuera del círculo interno debía saber que una de las mentes más peligrosas del mundo había regresado de una misión sin memoria, y luego caído en coma sin una sola lesión. Y, por un tiempo, el mundo siguió adelante. La resurrección de Issei Yodo ocurrió. Los pactos entre facciones continuaron. Las academias siguieron abiertas. Las guerras menores, alianzas y conflictos del mundo sobrenatural avanzaron como siempre. Todo parecía normal. Ese fue el problema. Porque mientras el mundo seguía su curso, los fallos comenzaron. No en personas. No en ciudades. No en lugares importantes. Sino alrededor de él. La figura. La anomalía. Aquellos que pasaban por ese bosque. No entendía qué pasaba. Después los sucesos sucedían en otras partes. Primero fueron detalles imposibles de explicar. Cámaras de vigilancia en distintas regiones captaron fotogramas aislados de una silueta oscura de pie en lugares donde no había nadie. Techos de edificios, callejones vacíos, pasillos de instalaciones selladas. Siempre la misma forma incompleta. Siempre esos ojos rojos. Siempre por un solo cuadro. Al principio fueron tratados como fallos técnicos. Hasta que distintas facciones comenzaron a reportar exactamente la misma anomalía. Misma silueta. Mismos ojos. Misma duración imposible de un solo cuadro. Eso fue suficiente para que la información no pasara por canales normales. Los registros fueron retirados de circulación y enviados directamente a la alta mesa. No como evidencia de un enemigo.
sino como prueba de algo peor. Algo estaba apareciendo dentro de territorios protegidos de todas las facciones, sin atravesar ninguna barrera, y nadie sabía cómo. Eso fue lo que finalmente alarmó a las altas esferas. No la anomalía, sino el hecho de que el mundo parecía estar intentando esconderla. Entonces se convocó una reunión privada, no pública, no oficial, no registrada, solo los gobernantes de las grandes facciones, en una sala sellada fuera de cualquier territorio reconocido, protegida por barreras demoníacas, sagradas y mágicas superpuestas, se reunieron quienes jamás se encontraban sin una razón extrema: Circeps Lucifer, Seraphale Leviatán, Michael, y los pocos líderes con autorización para conocer la verdad. La sala permaneció en silencio mientras proyectaban los registros. Fotograma tras fotograma. Errores visuales. Datos corruptos. Lecturas imposibles. Y en cada uno, la misma figura. La misma silueta incompleta. Los mismos ojos rojos. Nadie habló por varios segundos. Hasta que uno de ellos preguntó lo que todos pensaban. ¿Qué es eso? No hubo respuesta, porque no tenían una. Lo único que sabían era esto: no emitía energía clasificable, no pertenecía a ninguna mitología conocida, no obedecía magia, ciencia ni sistema espiritual registrado, y había reducido a Azazel al silencio absoluto, sin dejar una sola herida. Entonces otro detalle salió a la luz. Uno de los analistas presentes colocó un último registro sobre la mesa. No era un video, no era una lectura, era un patrón. Todas las apariciones de la anomalía seguían una lógica. No estaba vagando, no estaba observando al azar, estaba apareciendo en lugares específicos. Archivos prohibidos, reliquias antiguas, zonas donde la barrera entre dimensiones era más débil, sitios de poder histórico. No estaba errando, estaba buscando.